Me esfuerzo por mantener la calma, evitando que las palabras del hombre de negro nublen mi juicio. Sin atreverme a quedarme quieto, me giro y utilizo nuevamente la magia de teletransportación a corta distancia para huir. Sin embargo, la cantidad de bestias mágicas es abrumadora, impidiéndome escapar de su cerco. El hombre de negro, a lo lejos, parece deleitarse con la idea de verme devorado por las criaturas. Mientras esquivo desesperadamente las mordidas de las bestias, calculo una ruta de escape. Al sacrificar un brazo, herido gravemente, consigo un espacio para evadir las bestias. Sujetando mi sangrante brazo, alcanzo una zona ligeramente despejada. Observo al hombre de negro, que se ha quedado algo atrás. Antes de que las bestias mágicas me rodeen nuevamente, invoco a Voltido. Su imponente presencia dispersa a las bestias, que huyen despavoridas. Siguiendo mi señal, Voltido me toma y vuela rápidamente hacia un lugar seguro. Al voltear, veo al hombre de negro gritar furiosamente, condensando la neblina oscura a su alrededor antes de perseguirme a gran velocidad. Ignorando todo lo demás, soporto el dolor físico y lanzo varios hechizos de luz sencillos para detener la hemorragia. Las heridas causadas por las bestias se cierran rápidamente bajo el efecto de la magia, aunque la pérdida de sangre me deja pálido. Mi poderosa fuerza mental me permite mantenerme consciente y seguir adelante. Voltido tenía una velocidad ligeramente superior a la del hombre de negro, pero debido a las maniobras evasivas para esquivar sus ataques, la distancia entre nosotros se reducía gradualmente. Con mi cuerpo debilitado, solo podía conjurar algunos escudos mágicos para proteger a Voltido de los constantes ataques. Sin embargo, debido a su gran tamaño, varias cuchillas negras lo alcanzaron. Voltido soltó un lamento doloroso, y su velocidad disminuyó aún más. Afortunadamente, nuestra frenética huida también había agotado al hombre de negro, que no pudo mantener su velocidad original, dándonos un respiro momentáneo. Después de volar una distancia considerable, Voltido me comunicó telepáticamente: David, siento una extraña familiaridad en este lugar, hay una energía que me atrae hacia adelante. Sorprendido, recordé algo de repente y saqué de mi bolsa espacial un libro que el señor Lauro me había dado sobre los Lons. Al abrir la última página, reveló un mapa. Al comparar el terreno debajo de nosotros con el mapa, me llené de alegría. La dirección mencionada por Voltido coincidía con la ubicación del Valle de Lons. Con renovada esperanza, le dije rápidamente a Voltido: rápido, vayamos allí, podríamos encontrar ayuda. Voltido abandonó las maniobras evasivas y se lanzó en línea recta hacia esa dirección. Yo hice todo lo posible para defendernos de los ataques que se aproximaban, pero algunos lograron alcanzar a Voltido. A pesar de eso, el impacto de los ataques le dio un impulso adicional, aumentando su velocidad. De repente, sentí que el aire a nuestro alrededor se volvía extrañamente denso, como si estuviéramos sumergidos en agua. Esta repentina transformación interrumpió el hechizo que estaba a punto de lanzar. Justo cuando los ataques enemigos estaban a punto de alcanzarnos, las cuchillas negras comenzaron a ralentizarse dramáticamente y luego se desvanecieron en el aire. De repente, una gigantesca garra apareció de la nada y aplastó al hombre de la túnica negra contra el suelo. Un trueno resonó mientras una voz poderosa decía: ¿de dónde viene este insecto, atreviéndose a causar problemas aquí? Acto seguido, una enorme figura se hizo visible, un inmenso león verde. Con una de sus garras mantuvo al hombre de la túnica negra bajo control y luego dirigió su mirada hacia mí. De inmediato, sentí una presión abrumadora que casi me dejó sin aliento. Voltido emitió un gruñido bajo, manteniéndose alerta ante el león. En medio de nuestro tenso enfrentamiento, el hombre de la túnica negra rompió la tensión con un aluvión de maldiciones furiosas: malditos insectos. Cuando mi rey regrese, pagarán con creces. Luego comenzó a reír de manera histérica. El león verde, visiblemente irritado, abrió su boca y lanzó un aliento abrasador. El hombre de la túnica negra empezó a arder furiosamente, sus gritos y risas se tornaron aún más maníacos en medio de las llamas. Poco a poco, sus voces se extinguieron y dejó de moverse. Alzó la cabeza, y con una mirada inesperadamente clara, susurró con esfuerzo: cuidado con los demonios, antes de sucumbir. Tras eliminar al hombre de la túnica negra, el gigantesco león verde volvió su atención hacia nosotros. Con una mirada emocionada, dijo a Voltido: finalmente has regresado. Tus padres estarán muy contentos de saberlo. Luego, levantó una garra y la colocó suavemente sobre mi cabeza. De inmediato, perdí la conciencia. Voltido, enfurecido, intentó resistirse, pero el león verde lo contuvo fácilmente y dijo: los asuntos de los Lons no son para los humanos.
Además, está gravemente herido, sobreviviendo solo por su fuerza de voluntad. Si sigue forzándose, podría dañar su nivel de poder o peor, perder la vida. En sueños, sentí un calor envolvente que me abrazaba. Abrí los ojos lentamente y me encontré sumergido en un estanque de aguas rojas, de las cuales emanaba un vapor cálido que parecía calentar mi alma desde dentro. Solté un suspiro de alivio. Recordando lo sucedido antes de perder la conciencia, me levanté rápidamente y llamé a Goldito. De repente, la pared rocosa junto al estanque se movió, revelando la cabeza de la gran león verde que había visto antes. Me miró y dijo, no llames más. Te llevaré a ver a nuestro rey. No sabía qué era esa agua roja, pero mis heridas estaban completamente curadas y sentía una inmensa energía dentro de mí. Siguiendo al león verde, llegué a un valle donde me encontré con una enorme león dorado de 5 garras, una versión gigantesca de Goldito. Aunque no mostraba hostilidad hacia mí, la inmensa presión que irradiaba era abrumadora. Me miró con ojos penetrantes y habló con una voz profunda. Gracias por traer de vuelta a mi hijo. Goldito me ha contado todo sobre su situación. Suspiró y continuó. Por tu descuido, la vitalidad de Goldito está ahora extremadamente debilitada, lo cual es peligroso para nuestra especie. El león rey se acomodó antes de seguir. Aprecio que hayas compartido la mitad de tu vitalidad para salvarlo, pero eso no es suficiente para él. Por eso, tengo algunas peticiones que te ruego consideres. Primero, quiero que rompas el contrato con Goldito. Segundo, quiero que Goldito se quede aquí para que pueda restaurar su vitalidad. Nuestra especie tiene muchas dificultades para reproducirse y Goldito es mi único descendiente, el próximo rey león. Por lo tanto, te lo pido como padre y en nombre de toda la especie. Solo pensar en separarme de Goldito me llenaba de tristeza. El rey león, notando mi vacilación, explicó, solo mantendré a Goldito aquí un tiempo, hasta que se recupere. Después, podrá ir a buscarte. Además, sé que llevas la espada sagrada otorgada por el Dios Creador y la misión que él te encomendó. Al mencionar esto, el rey león adoptó un tono serio y continuó, el rey de los monstruos malignos también es enemigo de nuestra raza. Mi padre, el anterior rey león, sacrificó su vida en esa guerra. El hombre de negro con el que luchaste antes es uno de los subordinados del rey de los monstruos malignos. Actualmente, tu poder no es suficiente para enfrentarlos. Si Goldito se queda en el Valle de los Leones, mientras restauro su vitalidad, también puedo entrenarlo según nuestras técnicas. Así, podrá ayudarte mejor en el futuro. Al escuchar la explicación del rey león, no tuve más remedio que aceptar, comprendiendo que era lo mejor para Goldito. Al ver mi aceptación, el rey león mostró una expresión de alivio y agradecimiento. Gracias por tu comprensión. Sin tu permiso, Goldito nunca habría accedido a quedarse. Tras resolver el asunto de Goldito, la conversación con el rey león se volvió más amigable. Me explicó que el estanque donde desperté era la fuente de sangre de león, un manantial de vida en el Valle de los Leones. Combinado con hierbas especiales y las artes secretas de los Leones, mi vitalidad había alcanzado el límite que un humano puede soportar y mi fuerza física había aumentado significativamente. Sonriendo, el rey león añadió, considera esto como un agradecimiento por salvar a Goldito. Durante nuestra conversación, sentí una profunda admiración por la sabiduría y el conocimiento del rey león. En un momento, no pude contener mi curiosidad y le pregunté, ¿sabe cómo convertirse en gran maestro de la magia? Mi maestro me dijo que necesito cultivar 9 esferas doradas de poder mágico en mi cuerpo para alcanzar ese nivel, pero no sé cómo aumentar esas esferas. El rey león soltó una ligera risa y dijo, ¿9 esferas doradas de poder mágico? En tiempos antiguos, eso era lo que se decía. En ese entonces, el número 9 se consideraba el número supremo, el mayor de todos, con el significado de infinito. Así que lo que realmente significa es que necesitas cultivar innumerables esferas de poder mágico que llenen cada rincón de tu cuerpo. Dicho de manera simple, debes convertirte en parte del elemento mismo. Al alcanzar este nivel, te habrás convertido en un gran maestro de la magia. En cuanto a tu próxima dirección de entrenamiento, te sugiero que te concentres en fortalecer tu fuerza espiritual. ¿Fuerza espiritual? ¿Qué es eso?, pregunté, confundido. El rey león pacientemente explicó, la fuerza espiritual es lo que los humanos ahora llaman fuerza mental. Necesitas una fuerza espiritual más fuerte para controlar más poder mágico, y así tendrás suficiente poder mágico para formar más esferas doradas de poder. Después de la explicación del rey león, mi camino de entrenamiento futuro se volvió claro. Al hablar sobre la fuerza del alma, el rey león adoptó un tono más serio y continuó,
el rey de monstruo maligno es experto en magia monstruo maligno, una forma de magia del alma. Su poder proviene de las almas de otros seres. La guerra inicial se desató porque no sabíamos esto. Las fuerzas del rey de monstruo maligno absorbieron la energía de las almas de innumerables vidas caídas en batalla. El rey León expresó su odio en su voz. Luego, me advirtió solemnemente: para enfrentar al rey de monstruo maligno, necesitas mejorar tu fuerza del alma. Aunque tienes la espada sagrada que te protege y evita que su maldad te convierta en su marioneta, como hizo con el hombre de la túnica negra, la magia monstruo maligno aún es muy poderosa contra los magos. Solo un mago con una fuerza del alma formidable puede enfrentarlo. Dicho esto, una luz dorada surgió de la frente del rey León y se introdujo en mi mente. El rey León continuó: este es un método de entrenamiento del alma dejado por los humanos en tiempos antiguos. Espero que te sea de ayuda. Usando mi conciencia, exploré el método de entrenamiento que el rey León me había transmitido y me llené de alegría. Escuchando sus palabras, entendí al instante el propósito de aquella energía dorada en el bosque de los dioses. Fortaleció nuestra fuerza mental, probablemente para darnos cierta capacidad de autodefensa contra los secuaces del rey de monstruo maligno. Así, esa niebla negra que era extremadamente opresiva para los magos también debe ser una parte de la magia monstruo maligno. Pero, ¿qué relación tenía la niebla blanca en el bosque de los dioses con la negra? Expresé mi duda, y el rey León me respondió con una sonrisa: el centro del bosque de los dioses es el lugar del sello, el último campo de batalla. La niebla blanca solía ser la fuerza del alma que quedó del rey de monstruo maligno antes de ser sellado. Sin embargo, después de ser purificada por los dioses, se convirtió en un medio para proteger el bosque de los dioses. El rey León, como un sabio anciano omnisciente, respondía pacientemente a cada una de mis preguntas. Sin vacilar, le conté todo lo relacionado con el rey de monstruo maligno que había sucedido afuera. Tras un momento de reflexión, el rey León dijo: ahora parece que el poder del rey de monstruo maligno para escapar del sello es limitado. Actualmente, no puede controlar a muchas criaturas inteligentes y poderosas, por lo que ha puesto su mirada en las bestias mágicas, que carecen de gran inteligencia. El propósito detrás de estas oleadas de bestias mágicas probablemente sea recolectar las almas de todos en esa ciudad humana. Ignorando mi expresión de asombro, el rey León continuó: ahora que uno de sus secuaces, el hombre de la túnica negra, ha muerto, no sabemos si tiene más cómplices. Si logran detonar la energía de las bestias mágicas para abrir las murallas de la ciudad y luego invaden con las bestias mágicas, el rey de monstruo maligno puede obtener una enorme cantidad de energía de las almas sacrificadas. Pero este es solo uno de sus muchos planes. Su objetivo final debe ser desencadenar una guerra entre los humanos y los demonios, ya que no hay mejor lugar que el campo de batalla para recolectar almas. Al escuchar esto, no pude quedarme quieto y me preparé para dirigirme a la ciudad de Olaya. El rey León me detuvo y dijo: permite que uno de mis congéneres te lleve. Ahora que has sido fortalecido por la fuente de sangre de León, tu energía vital es abundante y deberías poder usar un poco del poder de la espada sagrada. Me entregó una escama dorada, que se fundió en mi mano al instante y dejó una marca dorada en mi frente. Esta es una de mis escamas de León, explicó el rey León. Te ayudará a resistir los ataques de fuerza del alma. Antes de despedirme, el rey León me advirtió: asegúrate de priorizar tu seguridad. Si algo te sucede, Goldito me culpará. Después de que el rey León me sacó del Valle de los Lons, finalmente pude ver a Goldito. Sin embargo, la situación era urgente, por lo que no pude quedarme mucho tiempo. Me despedí rápidamente del rey León y, con gran pesar, abracé a Goldito. Luego, el León Verde me llevó volando en dirección a Olaya. El León Verde lanzó un hechizo de protección sobre mí, mientras me preguntaba por qué, de repente aceleró, brindándome una velocidad asombrosa que nunca había experimentado. El aire delante de nosotros chocaba contra el hechizo de protección, produciendo un estruendoso sonido de trueno. Parece que solo los Lons pueden viajar de una manera tan extrema, ya que los cuerpos de otras especies no podrían soportar la inmensa carga de esta velocidad. Lo que antes nos tomó más de 4 horas de huida, ahora el León Verde lo recorrió en menos de 1 hora, devolviéndome al bosque de Leuco. Desde las alturas, pude ver que el bosque todavía estaba infestado de numerosas bestias mágicas. Mientras aún observaba las bestias mágicas en el bosque de Leuco, sentí una vibración proveniente de la espada sagrada. El León Verde y yo dirigimos nuestra mirada simultáneamente hacia la dirección de la ciudad de Olaya. Aunque fue solo un instante, alguien en esa dirección había utilizado magia de monstruo maligno, haciendo que las bestias mágicas en el bosque comenzaran a moverse rápidamente hacia Olaya.
Lamentablemente, el perpetrador se ocultó nuevamente tras dar la orden, por lo que la espada sagrada no pudo proporcionar un objetivo preciso. Entonces, le pedí ayuda al León Verde. ¿También lo sentiste? ¿Puedes localizarlo? El León Verde desató un poderoso poder espiritual, explorando en la dirección del objetivo antes de responder. Esta oleada de poder espiritual proviene de Olaya, y alguien con esta magnitud de poder no puede ser débil. Actualmente, todos los individuos de tal calibre están concentrados dentro de la ciudad. Esto significaba que entre los humanos en la ciudad había un subordinado del rey de monstruo maligno infiltrado. El León Verde accedió a encargarse de las bestias mágicas en el bosque y tras agradecerle, me teletransporté rápidamente hacia Olaya. Desde la distancia, vi las murallas de la ciudad destrozadas, con numerosas bestias mágicas entrando por las brechas. Afortunadamente, la mayoría de las bestias mágicas aún estaban en el bosque, y con el León Verde allí, no debería haber problemas. Ahora, mi prioridad era lidiar con las bestias mágicas que ya habían invadido Olaya. La brecha en la muralla también había roto la barrera mágica que interfería con la teletransportación en el interior de la ciudad. Sin más dilación, me deslicé por la abertura hacia Olaya. Una vez dentro, invoqué una espada de luz y empecé a eliminar las bestias mágicas que encontraba a mi paso. Con la ayuda de los soldados defensores, la situación dentro de la ciudad se controló rápidamente. Poco después de entrar en Olaya, me encontré con Armando. Al verme regresar, una rara sonrisa se dibujó en su rostro serio. Sin embargo, no había tiempo para charlar en ese momento. Le hice un gesto con la cabeza y continué eliminando las bestias mágicas restantes. Gracias a la rápida intervención, el número de víctimas en esta oleada de bestias mágicas no superó el centenar y la mayoría pereció durante la explosión que rompió las murallas. Elia y Romina, aún recuperándose de las heridas sufridas en la batalla contra el hombre de la túnica negra, fueron relegadas a la retaguardia para atender a los heridos. Cuando vi a Elia, su estado era deplorable, su rostro pálido y sin el brillo habitual. Al verme, se quedó paralizada y comenzó a llorar incontrolablemente. Al darse cuenta de su desliz, se dio la vuelta para secarse las lágrimas y calmarse. Luego, al mirarme nuevamente, su semblante recuperó la tranquilidad de siempre. Sonriendo, me dijo, sabía que volverías. Intentando mostrar valentía, me dio una palmada en el brazo y añadió, no olvidaré que me salvaste la vida. Te lo recompensaré. En ese momento, Romina también se acercó. Con una expresión algo complicada, simplemente dijo gracias y se alejó. Conociendo su carácter frío, no me sorprendió su reacción. Como representantes de las tres grandes familias y de los magos del palacio, los cuatro habían muchos asuntos que atender en la ciudad de Olaya tras la batalla. Mientras curaba a Elia, le transmití telepáticamente que me buscara en secreto una vez que terminara sus tareas. Ahora, dentro de la ciudad, casi todos los individuos con un poder superior al de un magos maestro son sospechosos para mí. La única persona en la que puedo confiar es Elia, quien luchó junto a mí contra el hombre de la túnica negra. En cuanto a Romina, no estoy seguro si ya estaba bajo el control de la magia monstruo maligno antes de que la rescatáramos. Elia, con una mirada de duda, asintió casi imperceptiblemente sin hacer preguntas y se fue a ocuparse de sus asuntos. Elia vino a buscarme ya entrada la madrugada. Con una expresión cansada, me preguntó, ¿por qué me llamaste de manera tan misteriosa? ¿Qué sucede? La invité a sentarse y, en voz baja, le dije, entiendo, en su mayoría, la verdad detrás de la oleada de bestias mágicas, pero no puedo explicártelo en detalle ahora. Te llamé porque necesito tu ayuda. Ella, visiblemente molesta, me miró y dijo, ¿qué es lo que no puedes decirme? ¿Acaso no confías en mí? Rápidamente negué con la cabeza y respondí, en esta ciudad, la única persona en la que confío eres tú. Después de calmar a Elia, continué, el asunto es muy complejo. Por ahora, no puedo explicártelo en detalle, pero confía en mí, cuando lo haya investigado todo, te lo explicaré. Resignada, Elia dijo, está bien, dime, ¿qué necesitas que haga? Hablamos durante casi una hora. Cuando se marchó, su rostro mostraba confusión, pero debido a la confianza que tiene en mí, no hizo más preguntas. Cuando ella se marchó, ya era entrada la noche, pero no tenía intenciones de descansar. Sentado en mi habitación, me concentré en percibir cada mínima onda mágica dentro de la ciudad de Olaya. En la quietud de la madrugada, cuando casi todos dormían, sentí una leve fluctuación proveniente del lado este, y la espada sagrada también me alertó. Tal como lo había sospechado, aunque la oleada de bestias mágicas no causó las bajas esperadas por el rey de los monstruos malignos, no estaban dispuestos a renunciar a recolectar esta energía de almas.
Salí de la habitación de inmediato, y para mantenerme en el anonimato, no utilicé magia espacial, sino que impulsé mi poder de combate y me dirigí sigilosamente hacia el este de la ciudad. Al acercarme al destino, de repente sentí que el suelo bajo mis pies se volvía como barro, envolviéndome para inmovilizarme. Con un leve gruñido, levanté el pie y rompí la tierra que me envolvía. Sin embargo, con este movimiento, la fluctuación del objetivo desapareció de nuevo. Como esperaba, no sería tan fácil atraparlo. Me quedé en el lugar y saqué una piedra de comunicación para enviar un mensaje. Apenas lo envié, Donato apareció en mi campo de visión. Me miró con recelo y dijo, ¿qué haces deambulando por la ciudad en medio de la noche en lugar de descansar? Señalé el suelo frente a mí y pregunté, ¿es esta tu magia? Donato asintió y admitió, sí, es mi magia. Luego, con una mirada desconfiada, preguntó, tu alojamiento está en el sur de la ciudad, ¿qué haces aquí tan tarde? Antes de que pudiera responder, el cielo se iluminó de repente con un destello dorado, como un rayo que golpeaba el cielo de Olaya. Tras el rayo, el aire parecía haber sido tostado, elevándose una leve neblina blanca que pronto se desvaneció en el cielo. Este ruido no pasó desapercibido. Romina, que también vivía en el este de la ciudad, fue la primera en descubrirme junto a Donato. Luego apareció Armando, experto en magia espacial, seguido poco después por Elia. Y finalmente, Douglas llegó con retraso. Después de haber pasado por una batalla y ser despertados en medio de la noche, todos mostraban claros signos de fatiga en sus rostros. Los recién llegados nos miraban a Donato y a mí con desconcierto. Armando fue el primero en hablar. ¿Qué era ese relámpago dorado? ¿Qué hacían ustedes dos aquí a estas horas? Ya tenía preparada mi respuesta y rápidamente expliqué, no podía dormir, así que salí a dar un paseo y accidentalmente activé la magia de Donato. En cuanto al relámpago dorado, no tengo idea. Donato parecía insatisfecho con mi excusa de pasear, pero solo soltó un leve gruñido antes de decir, ya que todos estamos aquí, David, ¿por qué no nos cuentas qué ha sucedido en estos días desde que te fuiste? La manera autoritaria en que Donato me ordenó me resultó muy desagradable, entonces dejé de mantener una expresión amistosa y lo miré fríamente mientras decía, espero que no te equivoques, yo soy el líder de este equipo y no tengo ninguna obligación de informarte sobre mis asuntos. Después de decir esto, ignoré la expresión de disgusto de Donato y me dirigí de vuelta a mi habitación. Elia llamó a la puerta de mi habitación y rápidamente la invité a entrar y sentarse. Una vez sentada, me miró con resignación y dijo, ¿por qué tienes que ofenderlos? Cuando regreses a la academia, me temo que las fuerzas detrás de ellos no te dejarán en paz fácilmente. Luego, de repente, sonrió y me dijo, ¿te interesaría unirte a nuestra familia, Marvin? Podemos ofrecerte los recursos que necesitas para tu entrenamiento, y bajo nuestra protección, las demás familias no se atreverán a atacarte fácilmente. Levanté la mano para interrumpirla, sonriendo con amargura. No estoy interesado en las disputas políticas, así que no quiero unirme a ninguna facción. Además, sabes que soy muy buen amigo de Mark, y por él, no puedo unirme a tu familia. Terminada la conversación, ella me devolvió una piedra mágica y preguntó, ¿para qué sirve este círculo mágico? Ese rayo causó un gran alboroto y me asustó. Tomé la piedra mágica y respondí, es un tipo de círculo mágico para apaciguar las almas de los que murieron en esta ola de bestias mágicas. Elia mostró aún más desconcierto y preguntó, ¿existe tal magia? En realidad, esto fue algo que el rey León me enseñó. Es una versión simplificada de un círculo mágico usado por los dioses para purificar el poder del alma residual del rey de los monstruos malignos en el bosque de los dioses. Solo puede purificar una pequeña cantidad del poder del alma que no ha sido absorbido o utilizado por la magia maligna, por lo que su utilidad es muy limitada. Sin embargo, es muy adecuado para usar en la ciudad de Olaya en este momento. Durante el día, mientras estaban ocupados con los asuntos de la ciudad, discretamente tracé un círculo mágico en el centro. Cuando llegó el momento oportuno, contacté a Elia a través de una piedra de comunicación, solicitándole que activara este círculo mágico por mí. Ahora, la energía del alma dentro de la ciudad se ha disipado por completo en el aire, frustrando por completo los planes del rey del monstruo maligno en Olaya. A través de Elia supe que Donato y Romina se hospedaban en el este de la ciudad, mientras que Douglas y Elia lo hacían en el oeste, y Armando fue ubicado en el norte. Le pedí a Elia que vigilara a Douglas, quien compartía la zona oeste con ella, y efectivamente, Douglas abandonó su habitación a medianoche. Por las ondas mágicas de Armando, deduje que él había llegado desde el norte. Así, las sospechas se redujeron a Douglas, Donato y Romina.
Me sentí angustiado, ya que si Romina era la controlada, sería más sencillo. Pero Douglas y Donato pertenecían a las tres grandes familias, y si estas también habían sido infiltradas por el rey del monstruo maligno, la política en el reino de Portalia se tornaría aún más compleja. Sin opción, pedí a Elia que monitoreara los movimientos internos de las tres grandes familias. Viendo su mirada de recelo, le aseguré que no tenía intenciones políticas ni haría nada que perjudicara a la familia Marvin. Al despedir a Elia en la puerta, ella me dijo seriamente: David, no sé qué investigas, pero espero no defraudes mi confianza. Los días siguientes me quedé en casa sin salir. Después de unos días de descanso, nuestro equipo de 6 regresó a la Academia Real de Magia Avanzada. El ambiente durante el viaje de regreso fue gélido. Donato me excluyó del grupo, pero no me importó. Al llegar a la academia, me dirigí directamente a la residencia del señor Lauro. Tras escuchar mi informe, el señor Lauro permaneció en silencio un largo rato antes de decir: la situación es más grave de lo que imaginaba. Detrás de esta oleada de bestias mágicas está el rey del monstruo maligno. Sin la ayuda de los Lons, no puedo imaginar cuántas vidas se habrían perdido en esta conspiración. Inhalando profundamente, continuó: según el rey Lon, la guerra entre humanos y demonios de hace 200 años también podría haber sido instigada por el rey del monstruo maligno. Después de tanto tiempo, no puedo imaginar cuán poderoso es ahora. Incluso tú, con tu habilidad, no fuiste rival para uno de sus subordinados. Viendo la expresión de desaliento en el rostro del señor Lauro, me apresuré a consolarlo. El hombre de la túnica negra al que me enfrenté debe ser uno de los pocos expertos del rey del monstruo maligno. De lo contrario, el rey del monstruo maligno no habría necesitado ocultarse detrás de la oleada de bestias mágicas. Al escucharme, el señor Lauro se animó y dijo: no te preocupes por mí, aunque el enemigo sea difícil de enfrentar, no me rendiré. Pero ya estoy viejo, así que derrotar al rey del monstruo maligno dependerá de ustedes, los jóvenes. Ahora, concéntrate en tu entrenamiento y estudia bien el método de entrenamiento espiritual que te dio el rey Lon. Yo me encargaré de vigilar a las tres grandes familias. Durante los siguientes meses, me recluí y me dediqué a estudiar el método de entrenamiento espiritual del rey Lon. Este antiguo método era extremadamente directo y sencillo: usar la fuerza espiritual en exceso para absorber y comprimir el poder mágico, similar a cómo los guerreros entrenan sus músculos levantando pesas. Sin embargo, este método tan brusco es extremadamente peligroso. Afortunadamente, con la protección del poder de combate, la fuerza de la espada sagrada y la regeneración otorgada por el bautismo de la fuente de sangre de Lon, mi capacidad de recuperación era muy superior a la de un mago ordinario. Aún así, después de cada sesión de entrenamiento espiritual, necesitaba un día completo para descansar y recuperarme. Mis días transcurrían con una rutina muy estricta: un día entrenaba mi fuerza espiritual y al día siguiente entrenaba el poder de combate o continuaba investigando la compresión mágica. Esa tarde, después de terminar mi levantamiento de pesas espiritual, me desplomé en el suelo, resistiendo la mareante sensación en mi cabeza. Aunque este método de entrenamiento era doloroso y peligroso, los resultados eran evidentes. La segunda esfera de poder mágico dentro de mí comenzaba a formarse, lo que confirmaba que el rey Lon me había guiado correctamente. En ese momento, alguien llamó a mi puerta. David, soy yo, era la voz de Mark. Abrí la puerta y Mark, al ver mi rostro pálido tras el entrenamiento espiritual, frunció el ceño preocupado. David, desde que volviste de Olaya, te has encerrado en tu habitación a entrenar. No puedes seguir así. Mira tu cara, estás muy pálido, dijo mientras me sacaba a rastras. Acaban de abrir un restaurante muy famoso en la ciudad. Vamos, te llevaré a comer para que te relajes un poco. Viendo su expresión de preocupación, no quise rechazar su amabilidad, así que lo seguí afuera. Con la brisa fresca acariciándonos, Mark y yo caminábamos y charlábamos. Los rayos del atardecer nos bañaban, evocando en mí la nostalgia de los tiempos en que estudiábamos juntos. Mark me llevó rápidamente al restaurante que mencionó. Era evidente que se trataba de un lugar de alta categoría, decorado de manera opulenta, con varias carrozas lujosas estacionadas en la entrada. Mark, familiarizado con el lugar, me guió hacia adentro y le dijo al camarero: quisiera una habitación en el tercer piso. El camarero, con una expresión apenada, respondió: lo siento, señor, hoy el tercer piso está reservado. ¿Qué le parece una mesa tranquila en el segundo piso? Mark mostró una ligera molestia, y para no poner en apuros al camarero, intervine rápidamente: está bien, por favor, busque un lugar tranquilo para nosotros. Mientras subíamos al segundo piso, 2 personas bajaban por las escaleras, y sus voces me resultaron familiares.
Al levantar la mirada, me encontré con Donato y Douglas. Donato, visiblemente sorprendido al verme, dijo con tono sarcástico: «Miren quién es, nuestro capitán David. Ahora entiendo por qué eres tan arrogante, resulta que tu respaldo es el príncipe Aitor». Aunque hablaba conmigo, sus ojos estaban fijos en Mark. Mark, con el rostro helado, replicó sin cortesía: «David no es de mi padre, él es mi buen amigo, así que te pido que hables con respeto». Nos quedamos enfrentados en el rellano de la escalera, mientras el camarero, visiblemente nervioso, no sabía qué hacer. En ese momento, el ruido atrajo la atención de otra persona que bajaba del tercer piso, Rodrigo, el hermano de Elia. Al vernos, primero mostró una sonrisa de alegría, pero al percibir la tensión, se apresuró a intervenir: «David también es amigo mío. Por favor, en consideración a mí, den un paso atrás y no peleen». Donato soltó una risa ligera y dijo: «Está bien, por consideración a Rodrigo, no haré un escándalo. No quisiera arruinar el ambiente de nuestra reunión de las tres grandes familias. Estoy ansioso por ver a Licias aceptar la propuesta de Douglas esta noche». Al escuchar estas palabras, la expresión de Mark se volvió aún más sombría. Saludé a Rodrigo con un gesto y, tomando del brazo a Mark, que estaba al borde de la ira, seguimos al camarero del restaurante hasta un rincón tranquilo donde nos sentamos. Desde que escuchó a Donato mencionar que Douglas quería cortejar a Licias, el ánimo de Mark se desplomó. Apenas probó bocado y se dedicó a beber en silencio. Luego, con una disculpa en la voz, me dijo: «Originalmente, quería que te relajaras, pero terminé haciéndote beber conmigo». No pasó mucho tiempo antes de que se oyeran pasos en las escaleras del tercer piso. Levanté la vista y vi a Licias bajando. Después de varios años sin verla, seguía siendo tan hermosa y elegante como siempre. Licias se dirigió directamente hacia nosotros. Sonriendo, me saludó: «David, ¿cuánto tiempo sin verte? Mi hermana me contó que habías regresado, pero no había tenido la oportunidad de encontrarte». Desde el momento en que Licias apareció, Mark no apartó la mirada de ella. Interrumpiendo nuestra conversación, Mark preguntó directamente: «¿Es cierto que tu familia se va a aliar con el clan Saulo mediante un matrimonio?». El rostro de Licias se ensombreció. Tras un momento de silencio, respondió: «El jefe del clan Saulo le pidió a mi padre que Douglas se casara conmigo, pero mi padre dejó la decisión en mis manos». Al escuchar sus palabras, la expresión de Mark se suavizó un poco y preguntó: «No has aceptado, ¿verdad?». Licias asintió levemente y luego dijo: «Pero rechazar esta vez no significa que no habrá una próxima. Aunque no sea él, habrá otros. En una familia noble, el matrimonio no es un asunto de libre elección. Debo elegir la mejor opción dentro de las posibilidades limitadas». Con una expresión triste, Licias se dio la vuelta y regresó al tercer piso. Después de que Licias se marchara, Mark quedó en silencio. Tras dudar un momento, le pregunté: «¿No podría tu padre también pedir su mano? Las posiciones de ambas familias son compatibles». Mark negó con una sonrisa amarga: «Hace tiempo intentamos hacerlo, pero los lazos de intereses entre las tres grandes familias son demasiado fuertes. No podemos ofrecer lo suficiente para que su padre renuncie a sus actuales aliados y nos elija a nosotros». Mark, de mal humor, bebió mucho esa noche. Afortunadamente, el dueño del restaurante conocía a Mark y mandó llamar a los sirvientes del príncipe Aitor, quienes lo llevaron de vuelta en una carroza. Después de despedir a Mark, caminé solo, disfrutando de la brisa nocturna, dirigiéndome lentamente hacia los dormitorios de la academia. En ese momento, una oleada proveniente de la espada sagrada me alertó. Giré rápidamente hacia la dirección que indicaba la espada, y de inmediato, la embriaguez desapareció de mi mente. Alguien estaba usando magia de monstruo maligno en las cercanías. Sin dudarlo, oculté mi presencia y, utilizando mi poder de combate, me dirigí hacia el objetivo. En poco tiempo, salí del centro de la ciudad y me encontré en una zona deshabitada. Reduje la velocidad y, con suma cautela, me deslicé sigilosamente hacia adelante. Cuando estaba a punto de alcanzar mi objetivo, una intensa sensación de peligro surgió en mi interior. Instintivamente, intenté usar un movimiento de teletransportación a corta distancia, pero de repente, sentí como si un martillo gigantesco golpeara mi alma. Debido a que acababa de terminar mi entrenamiento espiritual, me encontraba en un periodo de recuperación y mi fuerza espiritual estaba debilitada, lo que me hizo desplomarme en el suelo de inmediato. Afortunadamente, las escamas del Rey León absorbieron la mayor parte de la energía y la espada sagrada protegió mi alma. De lo contrario, este golpe podría haberla destruido por completo. Aprovechando la situación, permanecí inmóvil en el suelo, preparado para contraatacar o escapar en cualquier momento.
Necesitaba identificar a este infiltrado en la raza humana. Poco después, unos pasos leves se acercaron. Una voz joven dijo: él puede detectar las fluctuaciones de la magia del alma, no es de extrañar que siempre destruya nuestros planes tan completamente. Otra voz, profunda y con un tono de asombro, respondió: su fuerza espiritual es impresionante. ¿De verdad es solo un mago maestro? Mi golpe, cargado durante tanto tiempo, habría destruido el alma de cualquier maestro de magia, pero en su cuerpo no se vio la energía de alma que debería haberse liberado tras haber sido destruida su alma. El joven rió suavemente: por muy fuerte que sea su alma, ahora está tendido en el suelo. Tal vez por eso su majestad lo valora tanto. La voz profunda urgió: basta de charla, dale la perla del alma. Necesitamos que ocupe el lugar vacío del guardián izquierdo. Mientras hablaban, uno de ellos se acercó y se agachó a mi lado, extendiendo una perla negra envuelta en humo oscuro. Abrí los ojos de golpe. Lamentablemente, su atuendo era igual al del hombre de la túnica negra que encontré en el bosque de Leuco. Todo su cuerpo estaba envuelto en una niebla negra, lo que impedía ver su rostro. Sin darles tiempo a reaccionar, lancé un golpe con mi palma hacia su pecho, combinando mi poder mágico y mi poder de combate, junto con la fuerza vital fortalecida por la fuente de sangre de Lon. Al mismo tiempo, usé mi habilidad de teletransportación a corta distancia para esquivar el ataque del otro. El joven al que golpeé yacía en el lugar donde había caído anteriormente, visiblemente herido. Sin atreverme a permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, usé mi habilidad de teletransportación a corta distancia para cambiar de posición constantemente. Al mismo tiempo, una serie de espadas de luz aparecieron en el aire, formando la formación de corte de espadas de luz. El adversario, mientras protegía a su compañero herido y se defendía de mis ataques, liberó una densa niebla negra para intentar restringir mi magia espacial. No podía permitirme bajar la guardia. Lancé una gran esfera de luz al cielo, la cual explotó en lo alto. Estaba seguro de que el señor Lauro percibiría mi señal de socorro. Tras el ataque sorpresa del enemigo, mi estado no era óptimo y mi control sobre las espadas de luz no era tan preciso como de costumbre. Afortunadamente, el adversario también estaba distraído protegiendo a su compañero herido, lo que equilibró la situación temporalmente. Sin embargo, la densidad de la niebla aumentaba y mi debilitada fuerza espiritual hacía que perdiera precisión en el control de la magia espacial, lo que hacía difícil mantener la formación de corte de espadas de luz. Justo cuando estaba a punto de ser superado, escuché la familiar voz del señor Lauro en la distancia: estrella de luz deslumbrante. Cientos de estrellas de luz flotaron hacia mí, disipando instantáneamente la densa niebla a mi alrededor. Era un poderoso hechizo de luz de nivel 8 del señor Lauro. Viendo que la situación se tornaba desfavorable, el enemigo tomó a su compañero herido y lanzó la perla negra, llamada perla del alma, que inicialmente pretendían forzarme a ingerir. Una energía terrosa envolvió a ambos y, al siguiente segundo, desaparecieron en el suelo, evidentemente utilizando magia de tierra para escapar. La perla del alma me provocó una intensa sensación de inquietud. Instintivamente, construí barreras mágicas y saqué el último pergamino de teletransportación de largo alcance que el señor Lauro me había dado. Agarré al señor Lauro, que había llegado usando magia de viento, y activé rápidamente el pergamino. En ese momento, la perla del alma explotó, liberando una abrumadora energía de alma. Sentí la presencia de una sombra extremadamente fría y aterradora. Su mirada pasó indiferente sobre mí. Aunque no vi su rostro, supe instintivamente que era el rey de los monstruos malignos. Esa mirada sola hizo que mi alma pareciera al borde del colapso, como si el apocalipsis se acercara. En el siguiente instante, el señor Lauro y yo fuimos envueltos por la energía del pergamino y desaparecimos del lugar. En una ladera desolada, un destello de luz apareció y, de repente, dos figuras se materializaron en el suelo, el señor Lauro y yo, transportados por el pergamino de teletransporte. Apenas habíamos llegado a salvo cuando me desmayé en el suelo, con la espada sagrada en mi interior liberando energía para estabilizar mi alma fracturada. El señor Lauro se arrodilló con dolor, sosteniéndose la cabeza mientras respiraba con dificultad. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente abrí los ojos pesadamente. Mis pensamientos, como una máquina oxidada, se pusieron en marcha lentamente y los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Me incorporé de golpe, lo que me provocó un mareo. «Estás despierto», dijo el señor Lauro desde un lado. Al ver que había recuperado la conciencia, su expresión preocupada se relajó, aunque su rostro pálido revelaba la gravedad de sus heridas. Miré a mi alrededor y pregunté: «Señor Lauro, ¿dónde estamos?».
Él sonrió tranquilizadoramente y respondió, no te preocupes, estamos en la residencia de Tian, estamos a salvo. Resulta que, después de que el pergamino de teletransporte nos llevara, perdí el conocimiento y el señor Lauro también resultó gravemente herido. Afortunadamente, los pergaminos de teletransporte que me había dado el señor Lauro fueron hechos por el señor Tian. Al activar el pergamino, el señor Tian sintió la onda mágica y vino a investigarlo, rescatándonos y llevándonos a su casa. Estuve inconsciente durante 5 días. Al confirmar que no había peligro alrededor, me relajé y, preocupado, miré al señor Lauro, preguntando, «Señor Lauro, ¿cómo estás? ¿Estás gravemente herido?» El señor Lauro agitó la mano y, con una expresión temerosa, dijo, «Por suerte, me llevaste contigo, un segundo más y no lo habría soportado. Mi fuerza espiritual ha sido bastante afectada, pero con unos meses de descanso me recuperaré. ¿Y tú? Esa noche te interpusiste para protegerme y recibiste la mayor parte del impacto. ¿Cómo te encuentras?» Al ver que el señor Lauro no estaba gravemente herido, me tranquilicé y comencé a examinar mi propio estado. Observé que la escama del rey león, escondida bajo mi frente, tenía una profunda grieta y había perdido su brillo cristalino. Inhalé profundamente, asombrado. ¿Ese era el poder del rey de los monstruos malignos? Apenas un instante de contacto y casi no lo soporté. En cuanto a mi alma, durante mi inconsciencia sentí que el poder de la espada sagrada estaba reparándola constantemente. Aunque había creído que mi alma se fragmentaría, ahora estaba intacta y, de hecho, parecía más fuerte tras esta reconstitución. No pude evitar sonreír con amargura. Este método de fortalecimiento del alma superaba incluso la técnica de entrenamiento espiritual que me dio el Rey León, pero el riesgo era extremadamente alto. Sin la escama del Rey León, probablemente no habría sobrevivido. Abrí los ojos y le dije al señor Lauro, «Estoy bien, pero la escama del Rey León está gravemente dañada. No sé si podrá repararse». En ese momento, el señor Tian entró y, al verme despierto, sonrió y dijo, «Por fin despiertas. Si hubieras tardado más, tu maestro se habría vuelto loco de preocupación». Ambos estaban en un estado lamentable cuando los encontré ese día, realmente me llevé un susto. Al recordar aquel día, la expresión del señor Tian se volvió seria. Preguntó, «David, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Lograste averiguar la identidad de los atacantes?» El señor Lauro intervino, «Le he contado a Tian sobre el rey de los monstruos malignos. Confío en él, si fuera uno de sus hombres, no se habría molestado en rescatarnos en ese estado tan grave». Asentí en señal de acuerdo y luego comencé a detallar los eventos de esa noche. Tras unos momentos de reflexión, dije, «Pero herí gravemente a uno de los jóvenes y no debería recuperarse pronto. Podemos investigar si alguien en Romina o en los 3 grandes clanes ha resultado herido o está desaparecido. Mi golpe llevaba la fuerza vital del manantial de sangre de león, así que si esa persona está cerca, puedo sentirlo». Dicho esto, una idea cruzó por mi mente y continué hablando, «2 maestros, tengo una propuesta y me gustaría saber si les parece viable». Hice una pausa y luego dije, «Nadie, aparte del señor Tian, conoce nuestro paradero, así que podemos hacer como si yo hubiera muerto en esa batalla». Solté una leve risa y añadí, «De esta manera, los únicos que pueden detectar la magia de los monstruos malignos estarían eliminados, lo que hará que nuestros enemigos bajen la guardia y revelen más pistas en sus próximas acciones». Tras deliberar unos momentos, los 3 coincidimos en que el plan era factible. Después de pulir y perfeccionar los detalles, el señor Tian se adelantó para difundir la noticia y recopilar información. Mientras tanto, el señor Lauro y yo nos centramos únicamente en recuperar nuestras fuerzas lo antes posible. Después de varios días de descanso, ya me había recuperado completamente. Tanto el señor Tian como el señor Lauro se maravillaron de mi sorprendente capacidad de recuperación. Gracias a esta crisis, mi fuerza mental había aumentado considerablemente, logrando ahora condensar una 4ª esfera mágica. Ese día, el señor Tian me ocultó en una pequeña habitación detrás de su oficina y, uno a uno, convocó a quienes me habían acompañado a Olaya. Les informó que, durante la investigación sobre la oleada de bestias mágica, había descubierto algo importante y que había sido asesinado por fuerzas desconocidas hace unos días. Las reacciones de cada uno fueron diferentes. Romina frunció el ceño con una expresión compleja. Tras relatar su experiencia en el bosque de Leuco, se marchó, aunque claramente se veía más fría de lo habitual. Armando, al conocer la noticia, se mostró furioso y apenado, prometiendo informar al jefe del cuerpo de magos del palacio y colaborar con el señor Tian en la investigación del caso. Donato, en cambio,
Primero mostró sorpresa, pero luego respondió a las preguntas del señor Tian con un tono de mal disimulada satisfacción. Finalmente, Elia, tras escuchar la noticia, se quedó pálida y en silencio durante un buen rato. Luego relató detalladamente al señor Tian lo que había sucedido entre nosotros en Olaya y lo que le había pedido. Antes de irse, dijo, David y yo hemos sido amigos durante muchos años. Si puedo ayudar en algo para encontrar al culpable, por favor no dudes en pedírmelo. Con una expresión triste, se marchó. En cuanto a Douglas, se informó que su padre lo había enviado a otra ciudad para atender asuntos familiares y no estuvo presente. Después de que todos se marcharon, salí de la pequeña habitación. El señor Tian se acercó rápidamente y me preguntó, ¿sentiste algo en alguno de ellos? Negué con la cabeza y respondí, no sentí la fuerza vital del manantial de Lon en Romina ni en Donato. Señor Tian, con una expresión ligeramente severa, comentó, parece que la familia Saulo tiene muchas sospechas en su contra. Luego, tamborileó con los dedos sobre el brazo de su silla y continuó, ahora difundiremos la noticia de tu muerte, mientras aparentamos seguir tus pasos y profundizar en la investigación sobre la oleada de bestias mágicas en Olaya. Ellos no saben cuánta información tengo relacionada con ellos. Así, para no levantar sospechas, seguro que harán algún movimiento. Reflexioné un momento, levanté la cabeza y dije, creo que primero podríamos destruir la alianza entre las tres grandes familias, atrayendo a una de ellas para que nos ayude, por ejemplo, la familia Marvin. Esa noche, el señor Tian me llevó a una habitación en su casa que normalmente permanecía cerrada. La habitación estaba vacía, salvo por un complejo círculo mágico grabado en el suelo. El señor Tian me llevó al centro y activó el círculo. Con un destello de luz, aparecimos en un amplio y lujoso salón. Miré a mi alrededor y vi que estábamos de pie sobre un pequeño pergamino de piel en medio de un gran salón. Además de nosotros, estaban presentes Elia y un hombre maduro y sereno de mediana edad. Elia, al verme, abrió la boca sorprendida, evidentemente con muchas preguntas, pero se contuvo en presencia del hombre. El hombre de mediana edad, al vernos, preguntó perplejo, Director Tian, ¿por qué tanta discreción para esta reunión? He alejado a todos de este salón, aquí solo estamos Elia y yo. Puedes hablar con tranquilidad. Resulta que, después de decidir en la mañana que debíamos atraer a la familia Marvin para enfrentarse a la familia Saulo, el señor Tian comenzó a planificar esta reunión secreta con el jefe de la familia Marvin. Utilizando magia espacial, envió en secreto el pergamino y una carta a Elia. El pergamino contenía un círculo de teletransportación, una técnica exclusiva del señor Tian, un maestro en el uso de los círculos mágicos. Este círculo, grabado con materiales mágicos en el pergamino, permitía la teletransportación desde el círculo en su casa hasta el lugar donde se encontraba el pergamino. Aunque el círculo de teletransportación en el pergamino era de un solo uso, la técnica era realmente impresionante. La habilidad del señor Tian en la magia espacial era verdaderamente admirable. Elia estaba frente a un hombre de mediana edad, Orson Marvin, el líder actual de la familia Marvin. Señor Tian miró a Orson y dijo, en efecto, necesito tu ayuda. Se trata del futuro de la familia Marvin, incluso de toda la humanidad y del continente entero. Mientras hablaba, señor Tian me hizo un gesto para que avanzara. Comprendí y, mirando a Elia, dije, espero que mantengas en secreto la noticia de mi supuesta muerte. Esta mañana no queríamos engañarte deliberadamente, pero necesitábamos que mi supuesta muerte pareciera más real para confundir al enemigo. Ya en Olaya te prometí que te explicaría toda la situación. Ahora voy a contarles todo sobre el rey monstruo maligno. Luego, revelé todo lo relacionado con el rey monstruo maligno.